El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. En España hubo una época en la que era el movimiento social y político con mayor fuerza. Desde sus orígenes, el anarquismo ha profesado un apasionamiento por la cultura y la educación. Y no me refiero a manifestaciones culturales específicamente libertarias, sino a la cultura y el conocimiento vistos de un modo amplio y liberador. El sociólogo Christian Ferrer, que tiene una notable obra sobre el anarquismo y los anarquistas, considera que no ha sido suficientemente rastreada la influencia que estos han tenido sobre los intelectuales y sobre los movimientos sociales progresistas, así como de vanguardia, durante el siglo XX. Lo que sí está claro es que el anarquismo constituye un sustrato cultural, político, ético y existencial de los movimientos sociales, y esto es así por varios motivos que merece la pena analizar. Tal y como sostienen otros autores, como es el caso de Paco Madrid, y como pensamos que se sostiene de manera generalizada por los anarquistas, la propia condición libertaria, que obligaba a prefigurar una sociedad futura sin explotación ni opresión, ayudó a configurar esa asombrosa fortaleza cultural. Únicamente hay que observar la innumerable cantidad de publicaciones, libros y folletos que publicaron los anarquistas y que continúan haciendo en la actualidad, ayudados por las nuevas tecnologías, ya que consideran que es la mejor herramienta de propagación de las ideas. La prensa anarquista fue innovadora, a pesar de sus lógicas limitaciones, ya que constituía una plataforma de discusión abierta a cualquiera. Y no hablamos seguramente de un gran nivel cultural expresado en crónicas, artículos y formas literarias de todo tipo, pero sí de una encomiable energía y espontaneidad, no exentas de cierta belleza, que se daba por lo general en la prensa ácrata. Las publicaciones libertarias, a pesar de contar con un equipo de redacción más o menos fijo, tienen esa condición abierta y colectiva que le otorgaba una indudable solidez, superando cualquier obstáculo al contar con la colaboración de todos. En cuestiones educativas no resulta tampoco sorprendente el esfuerzo que realizaron los anarquistas. Hay que tener en cuenta que su objetivo es poner al alcance de todos las herramientas para su liberación en base a su formación. Si hay una idea que se tenga de la transformación social dentro del anarquismo, y bueno, eso aceptando que hoy en día el concepto revolucionario pues no posee ese carácter majestático o maximalista, bueno, pues esa idea va incuestionablemente unida a la difusión cultural y a la instrucción. En el pasado existía un intolerable índice de analfabetismo que los anarquistas se esforzaron en combatir de manera exitosa por lo general. Hoy el empobrecimiento cultural y formativo tiene sin duda rasgos más complejos, tal vez más difíciles de combatir, pero creemos que resulta primordial seguir practicando la difusión cultural, seguir tratando de crear esas inquietudes que ayuden también a moldear la conciencia. Por lo tanto, parecemos determinados a trabajar en el desarrollo del conocimiento como herramienta de emancipación, a pesar de parecer cosa del pasado. Si el anarquismo poseyó una confianza casi ilimitada en las posibilidades liberadoras de la ciencia y la técnica, hoy merece una reflexión si ello resulta posible. En otras palabras, en el pasado los anarquistas se esforzaron por crear un innovador imaginario social y cultural que ayudara a demoler las condiciones de explotación y opresión. Ello en todos los ámbitos de interés humano, lo cual otorga una especificidad notable e innovadora al movimiento anarquista frente a otros de intención transformadora más reducidos a lo político. El análisis en la sociedad posmoderna, más que nunca, es saber si trabajar por ese imaginario resulta más integrador que rompedor. Una de las características del movimiento anarquista, directamente relacionada con la educación y la cultura, es el aspecto organizativo. En el pasado seguramente se ha hecho demasiado hincapié en las grandes formaciones anarquistas o anarcosindicalistas, dejando de lado los llamados grupos de afinidad. La historiadora Dolors Marín nos recuerda que la relevancia de estos grupos anarquistas de afinidad estribaba en la práctica cotidiana de lo que denominaban su vivir en la anarquía, que era su idea de la transformación social. Se trata de unas características sin duda dignas de análisis y de mucha actualidad, al tratar de prefigurar la sociedad que se deseaba para el futuro ya en su práctica diaria.
Estos grupos de afinidad proliferaron en todo el territorio español, y en ello tuvo sin duda un papel importante la prensa anarquista y su difusión ideológica. Del mismo modo, resulta sorprendente la extensa red de relaciones que llevaron a cabo de manera descentralizada y apoyados casi exclusivamente por herramientas culturales e ideológicas. Estos grupos de afinidad ácrata, o como los queramos denominar, incluso en algunos casos sin etiqueta anarquista alguna, siguen funcionando en la actualidad y de forma encomiable en muchos aspectos. Volvamos al lúcido e irónico Christian Ferrer. Este autor se pregunta de forma retórica y sarcástica si existieron de verdad los anarquistas, si los problemas planteados por ellos hubieran tenido cabida en otros grupos diferentes, como liberales o socialistas heterodoxos. Por supuesto que existieron y existen los ácratas, por lo que la modernidad no es una mera tensión política entre socialismo y liberalismo, o, como también señala Ferrer, entre nacionalismo e imperialismo. No, la visión libertaria es mucho más amplia y liberadora. La emancipación social en base exclusivamente a la educación y la cultura, a pesar de lo atractiva que nos siga pareciendo, y a pesar de que seguimos trabajando de alguna manera en ello, pues es algo muy contextualizable en el pasado, y por lo tanto, pues sujeto a crítica. La liberación para el anarquismo hoy seguramente posee otras formas y expresiones, lo cual no supone de ninguna manera renunciar a ese amor por la educación y la cultura, ni a rasgos y herramientas inherentes a las ideas y a la práctica, como es el caso de una libertad de carácter solidario y colectivo, que aleja al anarquismo de postulados meramente liberales o libertarianos, si es que existe esa palabra en castellano. ¡Hasta muy pronto!